Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Paula Joali Barrios Saucedo, soy licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 11, donde hablaremos acerca de los procesos de aprendizaje. Para comenzar, voy a compartir las diapositivas. Bueno, antes de hablar de los procesos de aprendizaje, es importante abordar acerca de qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso fundamental en la vida humana. Este permite adquirir, modificar y consolidar conocimientos, habilidades, valores y conductas a partir de las experiencias, de la educación o de la interacción que se tiene con el entorno. El aprendizaje no se trata solo de memorizar información, sino es comprender, interpretar y aplicar lo aprendido de manera significativa en diversas situaciones. El proceso de aprendizaje involucra factores cognitivos, emocionales, sociales y fisiológicos. La neurociencia ha demostrado que el aprendizaje depende de esta plasticidad cerebral, la formación de conexiones neuronales y la activación de circuitos relacionados con la atención, la memoria y la motivación. Por ello, comprender cómo ocurre el aprendizaje va a permitir diseñar estrategias educativas que sean más efectivas y que sean adaptadas a las necesidades individuales. ¿Cuáles son estos componentes del proceso de aprendizaje? Pues este se encarga o tiene distintas etapas y elementos que deben interactuar entre sí para formar este proceso de aprendizaje. Primero está la atención. Es el primer paso para poder aprender. Implica focalizar los recursos mentales en un estímulo que es relevante y filtrar información que sí es relevante. La motivación y la emoción influyen directamente en la capacidad de la atención. En este caso, ustedes están viendo, por ejemplo, este video, están escuchando, entonces el primer proceso para aprender es focalizar su atención, sus sentidos, la vista, el oído, pues en lo que estoy diciendo y en las diapositivas que están viendo. Posteriormente tenemos la percepción. Los sentidos van a captar la información del entorno, entonces el cerebro los organiza y los clasifica para generar un significado. La percepción correcta permite asociar estos nuevos conocimientos con experiencias previas, ir correlacionando estas informaciones que van escuchando. La memoria, en esta ya la información que es percibida ya es codificada, es almacenada y es recuperada para que el aprendizaje sea duradero. En esta, la memoria se divide en tres: memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial es esta que retiene la información por solo unos pocos segundos. A corto plazo ya almacena la información pues de manera limitada, esta es temporal, y ya a largo plazo pues ya esta se encarga de conservar los conocimientos y las experiencias pues por un tiempo más prolongado. Después tenemos la comprensión y la reflexión. Este implica ya interpretar la información que ya fue escuchada, que ya fue memorizada, analizarla y relacionarla con lo que ya se conoce, lo que va a permitir que el aprendizaje sea significativo y aplicable a situaciones reales. Ya es esta información, ya fue recibida, ya fue atendida, ya fue comprendida y ahora falta darle ese significado a la información, relacionarla con conocimientos anteriores para pues ir diseñando todo este aprendizaje en conjunto. Posteriormente está la aplicación y la práctica, que es repetir y practicar, que va a fortalecer las conexiones neuronales, lo que es la plasticidad sináptica, y va a permitir que se consoliden habilidades y a mejorar el desempeño. Posteriormente tenemos la retroalimentación, que es recibir la información sobre el desempeño y esto va a ayudar a corregir errores y a reforzar los aciertos. La retroalimentación puede ser externa por un profesor o un compañero o una retroalimentación interna que ya es la autoevaluación. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje? El aprendizaje no ocurre de una sola forma, sino que existen diversas modalidades según la manera en la que se adquieren, se procesan o se aplican los conocimientos o habilidades. Cada uno de estos tipos de aprendizaje va a involucrar diferentes procesos, desde procesos cognitivos, emocionales y sociales. En primer lugar, tenemos el aprendizaje por condicionamiento, o también llamado aprendizaje asociativo, y este se basa en la relación entre un estímulo y una respuesta. Se produce mediante la repetición,
y la experiencia, reforzando así las conductas deseadas o evitando estas respuestas negativas. Un ejemplo, un niño que aprende a decir gracias tras recibir elogios. O aprender a encender una computadora siguiendo pasos específicos hasta que ésta se automatiza. Esta es la base de hábitos y rutinas, tanto en humanos como en animales. Es el aprendizaje por condicionamiento, donde relacionamos el estímulo que estamos haciendo con esta respuesta. Y pues dependiendo la respuesta, dependiendo si es algo positivo o algo negativo, algo que cause placer o algo que no nos cause placer, pues va a hacer que esto se repita, que esta conducta se repita en búsqueda pues de esta satisfacción, o que esta conducta se elimine, pues para no tener una consecuencia negativa de esta. Después tenemos el aprendizaje cognitivo, que este se centra en estos procesos mentales internos, como son la comprensión, el análisis, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Va más allá de memorizar. El aprendizaje cognitivo busca entender y relacionar conceptos para poder aplicarlos en los diferentes contextos. Por ejemplo, al momento de resolver problemas matemáticos, aplicando ya fórmulas y este razonamiento lógico matemático en la comprensión de textos y extraer estas ideas principales para poder aplicarlas en ensayos o en proyectos. Porque es importante el aprendizaje cognitivo, porque este fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, así como esta capacidad de adaptación. El aprendizaje social o el aprendizaje observacional, este se produce al observar e imitar a otras personas, combinando la percepción con la experiencia social. El autor fue Albert Bandura en la teoría de aprendizaje social. Por ejemplo, un niño que aprende a cepillarse los dientes observando a sus padres, o un estudiante que aprende a resolver problemas siguiendo la explicación del maestro o de un compañero. Y esto lo vemos, pues principalmente más enfocado en lo que es el preescolar o la primaria baja, en las primeras etapas de la infancia, donde pues los niños aprenden mediante la imitación, mediante la observación de pues las personas que son el ejemplo, el guía, que pueden ser los maestros o también los padres en casa. El ejemplo dice cepillarse los dientes, pero también lo vemos en, por ejemplo, lavarse las manos, pues vemos que se les enseña y no se les enseña explicando nada más o diciéndole paso uno, hacer esto, paso tres, porque pues de esa forma en los menores, perdón, puede ser más complicado que puedan comprender y llevar a cabo esta tarea, por muy sencilla que sea. Entonces, ¿cómo aprenden? Mediante la imitación, mediante observar cómo lo hace otra persona e imitando el paso a paso. Después tenemos el aprendizaje experiencial. Este se basa en esta práctica directa y en la reflexión sobre las experiencias, integrando esta teoría y esta acción. Fomenta esta comprensión profunda y el aprendizaje significativo, porque la persona va a conectar la información con estas vivencias reales. Por ejemplo, aprender a nadar practicando en una piscina mientras se reflexiona sobre la técnica que se tiene que seguir o participar en proyectos de voluntariado para poder comprender conceptos de responsabilidad y cooperación. Esta se encarga de potenciar la autonomía, la capacidad de resolución de problemas, así como esta motivación intrínseca. ¿Qué factores van a influir en el aprendizaje? Pues este no va a depender nada más de la información que se le presenta o de la repetición de actividades, sino que está influido por la combinación de factores cognitivos, emocionales, fisiológicos y sociales. Estos elementos interactúan entre sí y determinan la eficacia o la profundidad que se tendrá en el aprendizaje. En cuanto a los factores emocionales, pues está la motivación, que es la fuerza que impulsa a una persona a aprender o a persistir frente a desafíos. Esta motivación puede ser esta motivación intrínseca, esta motivación personal o puede ser esta motivación también externa. El interés y la curiosidad van a favorecer la atención y el involucramiento activo con el contenido. La autoconfianza y el autoestima, pues un estudiante que cree en su capacidad de aprender, pues se va a enfrentar a nuevas tareas con una mayor seguridad, con esta mayor confianza. Y el manejo de emociones negativas o emociones no placenteras, la ansiedad, el estrés o la frustración excesiva pueden bloquear la atención y la memoria. Entonces, aprender a manejar, a controlar estas emociones, a disminuirlas la intensidad, pues van a ser factores que en lugar de bloquear, en lugar de inhibir este aprendizaje, pues van a motivar a que se lleve a cabo. Factores cognitivos
como la atención y la concentración, permiten focalizar recursos mentales en lo que se quiere aprender, como la capacidad de la memoria, que influyen en la retención y en la recuperación de esta información. Y también tenemos la habilidad de análisis y de pensamiento crítico. Este se encarga de facilitar la comprensión y la aplicación del conocimiento en los diferentes contextos. Posteriormente tenemos los factores fisiológicos, como el descanso y el sueño adecuado, que son esenciales para poder consolidar la memoria y el aprendizaje. La alimentación y la salud, los nutrientes y un buen estado físico también van a mejorar esta función cerebral, así como la edad y el desarrollo cerebral. La plasticidad neuronal, que varía según la etapa de la vida, va a influir en la facilidad que se tenga de aprendizaje. Por eso dicen que los niños tienen esta mayor plasticidad cerebral y por ende pues aprenden quizá con mayor facilidad. También factores como un buen sueño, una buena alimentación en general, una buena salud tanto física como mental, pues va a permitir que haya esta mayor concentración, esta mayor motivación y por ende va a facilitar que se lleve a cabo este proceso de aprendizaje. En cuanto a los factores sociales y ambientales, pues está la interacción con otros. El aprendizaje social o el aprendizaje colaborativo se encarga de potencializar la comprensión y la motivación. La cultura y el entorno educativo, en cuanto a las normas, valores y expectativas del entorno, también se encargan de influir en cómo una persona aprende. El apoyo familiar y docente, pues son guías, que haya esta guía, esta supervisión y esta retroalimentación son importantes para poder fortalecer el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante que se lleve a cabo esta retroalimentación? Porque esta va a permitir identificar cuáles son estas áreas que ya se están dominadas y que se puedan reconocer y que van a ser esta parte motivadora, esta motivación extrínseca, el recibir elogios, el recibir esos cumplidos, el recibir quizá buenas calificaciones, pues también, pues es una parte que va a motivar a la persona, al estudiante. Y en la retroalimentación también se van a identificar estas áreas de oportunidad, áreas donde hay que mejorar, lo que también va a ser un factor importante para que se lleve a cabo este aprendizaje. Identificar y focalizar la atención en esas áreas en las cuales se dificulta más que se lleve a cabo. ¿Cuáles son las bases neurocientíficas del aprendizaje? La neurociencia ha permitido entender cómo ocurre el aprendizaje a nivel cerebral, revelando que es un proceso dinámico que involucra esta plasticidad neuronal, los neurotransmisores y las redes cerebrales específicas. Esto ya lo hablamos en las cápsulas anteriores, cuando hablamos de la plasticidad cerebral, que es donde el cerebro es capaz de adaptarse y de reorganizarse a lo largo de la vida. La formación y el fortalecimiento de conexiones sinápticas es la base biológica del aprendizaje y de la memoria. Por ejemplo, el aprender a tocar un instrumento, esto va a activar y va a reforzar estas redes neuronales específicas en la corteza motora y auditiva. Los neurotransmisores y el aprendizaje, sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, acetilcolina y el glutamato, van a facilitar la atención, la motivación y la consolidación de recuerdos. La dopamina está relacionada con este refuerzo positivo, con la recompensa, lo que es un motivador para la repetición de conductas que generan un aprendizaje, de conductas que sean deseadas que se repitan. ¿Qué redes cerebrales están implicadas? Entonces está la corteza prefrontal, que se encarga de la planificación, razonamiento y toma de decisiones. El hipocampo, donde se encuentra la consolidación de la memoria a largo plazo y el aprendizaje espacial. La amígdala, que conecta las emociones con los recuerdos, haciendo que la información significativa pues se retenga de mejor manera. Y la integración de emociones y la cognición, cuando el aprendizaje es más efectivo cuando esta cognición y esta emoción trabajan en conjunto. Experiencias emocionales significativas activan el hipocampo y la amígdala, lo que fortalecen esta memoria y esta comprensión. Entonces, el aprendizaje es un proceso complejo, es un proceso dinámico y multidimensional que va más allá de esta simple memorización de la información. Involucra la interacción de factores cognitivos, emocionales, fisiológicos y sociales que se encargan pues de determinar la capacidad que se tiene de adquirir, de procesar y de aplicar estos conocimientos de manera significativa. A lo largo del aprendizaje se identifican varias etapas esenciales, como son la atención, que permite focalizar la mente en lo que se quiere aprender, la percepción, que organiza estos estímulos que está recibiendo del entorno, la memoria, que almacena y recupera la información que se necesita,
la comprensión y reflexión que permite interpretar y aplicar lo aprendido, así como la práctica que ya fortalece estas habilidades de lo que ya se aprendió y la retroalimentación que se encarga de reforzar estos aciertos e identificar las áreas de oportunidad para poder corregir errores. El aprendizaje está influenciado por factores internos y factores externos, incluyendo la motivación, la atención, la salud física, el entorno social y cultural, ambiental en general. Las emociones, tanto positivas como negativas, juegan un papel central, ya que facilitan o dificultan la atención, la memoria y la aplicación de estos conocimientos. Desde las neurociencias, que han demostrado que el cerebro es capaz de tener esta plasticidad y esta adaptación, formando estas nuevas conexiones sinápticas y fortaleciendo las ya existentes. Neurotransmisores como la dopamina, serotonina, el glutamato, la acetilcolina facilitan esta atención, esta motivación y esta consolidación de la memoria, mientras que estructuras como el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal integran las emociones y la cognición para poder generar este aprendizaje significativo. En conclusión, este aprendizaje es un proceso integral que combina mente, emoción y experiencias, lo que permite al ser humano adaptarse, crecer y desarrollarse a lo largo de la vida. Comprender estas etapas, los tipos, los factores y las bases neurocientíficas no solamente se encargan de mejorar la educación, sino también permiten diseñar estrategias que potencian la motivación, la retención, así como la aplicación y práctica del conocimiento. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 11. Les recuerdo, mi nombre es Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.